Hola chicas, ¿cómo están? Ya estamos en el día 4. El camino que hemos recorrido hasta ahora ha sido primero identificar las emociones más básicas y las complejas y la relación que hay entre nuestros pensamientos y emociones, reconociendo que estos pensamientos muchas veces pueden estar alejados de la realidad y provocar emociones muy intensas, pero que no son congruentes con la realidad. Hoy el tema va sobre la importancia de empatizar con las emociones que viven nuestros hijos y nuestra familia. Ser capaz de reconocer y comprender las emociones de los demás es fundamental para construir relaciones saludables y fomentar la empatía. Las mamás desempeñamos un papel crucial en la crianza de nuestros hijos. Para mí es el rol más importante. Por eso aprender a reconocer las emociones de los demás a través de señales no verbales, el lenguaje no verbal, expresiones faciales, el lenguaje corporal, nos va a permitir comprender mejor cómo se sienten nuestros hijos y cómo nuestras acciones pueden impactar en sus emociones. En este tema exploraremos la importancia de desarrollar esas habilidades y también veremos algunos consejos prácticos para poder desarrollar la empatía y el entendimiento emocional en nuestra familia. Reconocer las emociones en los demás nos permite establecer una conexión emocional más profunda y auténtica. Al entender cómo se sienten los demás, podemos responder de manera más empática y compasiva, brindando el apoyo emocional que necesitan. Esta habilidad es especialmente relevante en relación con nuestros hijos, ya que las mamás podemos ayudar a nuestros hijos a identificar y gestionar sus emociones de manera saludable. Por eso, este es el tema número 4. Porque es importante primero aprender a identificar y a gestionar saludablemente nuestras emociones como mamás para poder acompañar a nuestros hijos con las suyas. Si aún te cuesta trabajo dar este paso, es una señal de que necesitas trabajar más en ti misma. También se puede dar en algunas ocasiones que seamos tan sensibles a las necesidades de nuestros hijos que aun cuando no están en orden las nuestras, o sea que no las hemos trabajado lo suficiente, podemos empatizar con ellos y podemos acompañarlos mientras viven las suyas. Aquí nada más hay que tener cuidado porque podemos drenarnos o podemos vaciarnos y vamos a terminar muy agotadas y sintiéndonos aún más mal. Por eso es importante que cuides de tus emociones, que les des prioridad y de esta manera vas a poder estar en mejor disposición de cuidar a tu familia. Las expresiones faciales son un lenguaje, digamos, universal. Y por medio de estas expresiones o de estos gestos que nosotros hacemos con nuestra cara, transmitimos emociones. Como mamás podemos aprender a reconocer las expresiones faciales básicas en nuestros hijos, como son la felicidad, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el miedo, los que ya veíamos anteriormente. Y entonces vamos a poder entender cómo se sienten ellos en diferentes situaciones. Además, el lenguaje corporal, su postura, sus gestos, la proximidad física, o sea, que tanto se nos acercan o no se nos acercan, también nos dan información valiosa sobre cómo se están sintiendo ellos. Ya hablamos acerca de estas emociones y ya aprendimos a reconocerlos en nuestra vida diaria. Piensa en qué momento has visto a tu hijo vivir cada una de estas emociones básicas. Una forma, o más bien, tienes que saber primero que en casa es el lugar donde más se puede fomentar el reconocimiento de estas emociones. Y eso se hace en la convivencia diaria, o sea, en la plática que nosotros tenemos día a día con ellos de una manera muy informal. Es importante que en nuestra familia podamos promover la expresión de estas emociones, o sea, que no sea como un tema tabú o que no sea algo que no se pueda hablar abiertamente, sino que al contrario, que ellos puedan expresar esas emociones y cómo se sienten en, en los diferentes momentos del día. También te puede ayudar a practicar algunos juegos o algunas actividades que involucren la identificación y la expresión de las emociones, como pueden ser los juegos de roles o dibujar las emociones. Esta puede ser como una manera muy divertida y educativa, sobre todo si tus hijos están aún pequeños y les va a
a resultar muy familiar poder aprenderlo de esta manera. Sin embargo, pues la empatía va más allá de reconocer las emociones. Implica desarrollar esta habilidad de ponerse en el lugar de los demás para comprender cómo se sienten. Podemos enseñar a nuestros hijos a considerar las perspectivas o las experiencias de los demás y de esta forma vamos a estar promoviendo la empatía. Es importante hablar sobre las consecuencias emocionales de nuestras acciones, o sea, cómo lo que decimos, cómo nos comportamos, de qué manera lo decimos, puede afectar a los demás y puede afectar también mi relación con ellos. Por ejemplo, un ejemplo que pasa en la vida diaria, ¿no? Decirle a nuestro hijo, lo que le dijiste a tu hermano lo lastimó. O qué padre lo que le dijiste, vi que se sintió muy contento cuando te escuchó. Cuando promovemos el buen trato y el ser amables, vamos creando ambientes en el hogar que son emocionalmente sanos, positivos, solidarios. Y bueno, en resumen podríamos decir que esta parte de reconocer las emociones en los demás a través de, o sea, lo podemos hacer, perdón, a través de señales no verbales, de expresiones faciales, de lenguaje corporal, y es esencial para desarrollar la empatía y el entendimiento emocional. Nosotras como mamás desempeñamos un papel fundamental en la enseñanza de estas habilidades a nuestros hijos, lo que les permite comprender cómo se sienten los otros y cómo sus acciones pueden influir en las emociones de los demás. Al cultivar la empatía, no solo fortalecemos los vínculos afectivos con ellos, sino también vamos fomentando, vamos creando, poniendo nuestro granito de arena para crear una sociedad más compasiva, y más empática en general. El ejercicio de hoy no implica que tú escribas, sino más bien que reflexiones. Por lo tanto, pues no te envié un archivo en PDF con lo que tienes que hacer. Solamente tienes que buscar un lugar que sea tranquilo, que esté en silencio, que te provoque una sensación de paz. Cuando ya estés en ese momento, piensa en alguna situación que hayas pasado con tu hijo o con algún miembro de tu familia. Puede ser tal vez alguna conversación, un juego o algún momento importante que hayas vivido a lo largo del día. Trata de recordar la cara que tenía esta personita cuando estaban platicando, cómo era su tono de voz, cómo era su expresión, su postura, qué tan cerca estaba de ti o si estaba retirado, qué emociones estaba sintiendo él, qué emociones podías leer en su cara y en su cuerpo. ¿Cómo te diste cuenta tú que eran esas emociones? ¿Cómo las reconociste? Trata de imaginar cómo se sentía y replica en tu cuerpo esa emoción. Por ejemplo, si estaba enojado, intenta replicar en tu cuerpo, imagínate cómo se sentía él estando enojado. ¿Qué situaciones crees que le provocaron esa emoción? ¿Fue algo que pasó a su alrededor, algo del contexto, algo que le dijiste tú o algo que le dijo alguien más? ¿Qué fue lo que provocó en él esa emoción? Piensa si algo de lo que tú hiciste o de lo que tú dijiste contribuyó a que él se sintiera de esa manera, o si las acciones que tuviste hacia esta personita le ayudaron en su bienestar emocional. Piensa también si hubo algo más que podrías haber dicho o que podrías haber hecho para ser más empática. Y por último, vamos a hacer una metacognición, que es lo que hicimos en el día de ayer, para darnos cuenta qué es lo que descubres con este ejercicio. Después de hacer esta reflexión, este pensamiento, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué piensas al respecto de eso que estuviste reflexionando? Por último, te voy a pedir que te propongas una meta o un compromiso para ser más empática con tu familia y uno también para que tus hijos puedan ser más empáticos. Y por favor, compártelo en el grupo. Recuerda que cuando compartes nos enriquecemos mucho más todas, ya que vamos aprendiendo de las experiencias de las demás y también puede ir cambiando nuestra perspectiva con respecto a lo que vamos aprendiendo
y eso pues hace que el conocimiento sea más grande. Así que no te quedes con nada para ti sola. Es muy importante y muy rico lo que tú tienes para aportar en el grupo. Así que te leo en un ratito más.